Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 2 de junio de 2024. Son las 8:18, las 7:18 en Canarias. Y antes de arrancar con la actualidad del día... Enhorabuena a todos los madridistas. Una vez más, el Real Madrid demostró ayer en la final de la Champions que es completamente invencible, imbatible, ganando 0-2 al Borussia Dortmund en Londres. Con esta nueva orejona, el equipo de Ancelotti ha conquistado ni más ni menos que su 15ª Copa de Europa. Los goles de Dani Carvajal y de Vinicius hicieron soñar de nuevo al madridismo, que de nuevo ha demostrado ser ya no solo el mejor equipo de Europa, el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de fútbol de la historia. Así que muchísimas felicidades a todos los madridistas y muchas felicidades también a España, porque al fin y al cabo ha sido un equipo español el que ha conquistado una vez más la Champions. Bueno, y hoy preguntamos qué creéis que será lo siguiente tras la aprobación de la ley de amnistía. Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones, que como sabéis es la esencia, el alma de este programa. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. Además, estamos en directo en nuestro canal de YouTube de Radio. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de la semana, también de la actualidad del día, con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Pues sí, este jueves se ha consumado el trueque entre Pedro Sánchez y los independentistas, es decir, impunidad para los golpistas a cambio de que Sánchez pueda seguir en el poder. Eso sí, seguimos esperando su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ya que el Gobierno no tiene ninguna prisa y previsiblemente lo hará después de las elecciones europeas para que no les afecte electoralmente en estas elecciones. Lo que ya es un hecho es que el Gobierno y sus socios han dado luz verde definitiva a la ley de amnistía que borra de un plumazo los delitos del proceso independentista de Cataluña desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. La ley, como comentabas antes, ha sido aprobada por 177 votos a favor, 172 en contra. Esto decía Pedro Sánchez el 21 de julio de 2023, a tan solo 2 días de las elecciones generales en Televisión Española. O las dos opciones de gobierno que van a salir del 23 de julio. O un gobierno de coalición progresista o un gobierno de coalición, a mi juicio, de la mentira. Porque en eso ha estado el Partido Popular y Vox. Estamos hablando de los pactos, señor Sánchez, con los partidos nacionalistas. Sí. ¿Usted qué les daría a cambio? ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, aparte que no es algo futurible. Es que ya llevo 5 años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Sin embargo, ahora Pedro Sánchez, para Sánchez, la amnistía mejora, dice, la convivencia en Cataluña. Lo que ha ganado hoy, como ganó el pasado 23 de julio, son los valores que representa el Partido Socialista, que son el avance social y la convivencia. No es el único que miente a los españoles. El 5 de julio del año pasado también, días antes de las elecciones generales, esto decía Félix Bolaños, ministro de Justicia. Y le han dado la espalda al señor Puigdemont, tanto el Parlamento Europeo como la justicia europea, como la justicia española, como sobre todo, lo más importante, al señor Puigdemont le ha dado la espalda a la sociedad catalana. Porque Cataluña quiere mirar al futuro y no mirar al pasado. Yo creo que hoy estamos más cerca el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española. Ahora, Bolaños, 11 meses después. La ley de amnistía, además, nace con respaldo político, la mayoría absoluta de esta Cámara, más de 12,5 millones de españoles a través de sus representantes, nace con respaldo social, lo pudimos ver en las urnas el 12 de mayo en Cataluña, y nace con respaldo jurídico. La Comisión de Venecia, el Consejo de Europa, la respaldó desde el punto de vista jurídico.
Bueno, y pese a que desde el gobierno hablan de convivencia, normalización o concordia en Cataluña, los separatistas no opinan lo mismo. Ni siquiera se arrepienten ni piden perdón por los hechos cometidos. Al contrario, hablan de victoria frente al Estado opresor. Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, y Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana. Y no es perdón. Esta ley no es perdón. Ni es clemencia. Ni es clemencia. Es victoria. Es victoria. No es un punt y final de res. No es un punto y final de nada. Es una continuidad con una lucha por la democracia, con una lucha por la democracia que debe expresarse volviendo a votar. Que s'ha d'expressar tornant a votar. Pues se ha consumado la felonía, el día de la infamia. La amnistía es ilegal, la amnistía es inconstitucional, la amnistía pone fin al imperio de la ley, que es el pilar, el fundamento de cualquier democracia que merezca tal nombre. La amnistía acaba con la igualdad ante la ley de todos los españoles. Ahora hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda. Y todo a cambio de 7 votos de Junts. Eso es corrupción. Eso es corrupción política. Te perdono los delitos. No solo te perdono los delitos, los borro. No existen. Te pido perdón en representación del Estado y por tanto de todos los españoles a cambio de que me mantengas en el poder. Eso es asqueroso. Eso es pura corrupción. Es pura inmoralidad. Y tiene consecuencias muy graves para la democracia y muy graves para el Estado de Derecho. Porque si la ley de amnistía que se ha aprobado en el Congreso es claramente inconstitucional, es claramente ilegal, y aún así el gobierno la ha aprobado, ¿qué será lo próximo? No hay límites. Una vez que cae el imperio de la ley, todo es posible. Absolutamente todo. Y eso nos introduce en un terreno absolutamente desconocido. Y desde la oposición acusan al gobierno de haber cometido un ejercicio de corrupción política con la aprobación de esta ley. Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, y Santiago Abascal, presidente de Vox. ¿Cuánto vale la impunidad? ¿Cuánto vale no tener que responder ante los tribunales? ¿Cuánto vale no tener que pagar ni con cárcel ni con multas la presunta comisión de delitos? Señorías, si alguien cogiese fondos del Estado y se los diese a una serie de políticos a cambio de que lo hagan presidente, todos diríamos que eso es corrupción. Esta ley es un acto de corrupción política, de la mayor corrupción política que se ha perpetrado en España desde 1978. Ustedes van a perdonar y amnistiar a sus socios de investidura solo para permanecer en el poder. La ley salió adelante el jueves en un tenso debate parlamentario. La crónica parlamentaria es de Jesús Úbeda. Feijóo pronunció el mejor discurso de toda su carrera política este jueves. ¿Saben a quién no hemos escuchado nunca aquí? Sí, claro que lo saben. Pregunten por qué quien les obliga a votar esta ley nunca ha salido a dar la cara a esta tribuna para defenderla. Junqueras, Forcadell, Bassa, el rociero Jordi Turull fueron testigos de honor del infecto vodevil. El sarao empezó flácido, con un run-run masivo y compacto que trituró Míriam Nogueras, a quien sí se le teme y por ende se le escucha. Por su parte, Rufián festejó la primera derrota del régimen del 78 y señaló la próxima parada. ¿Propera parada? Siguiente parada, referéndum. Santiago Abascal también invocó a la esposa del presidente del gobierno, pero de otra manera, claro. No sabemos si van a amnistiar también a sus ministros, a sus propios familiares, o si el señor Sánchez tiene intención de autoamnistiarse. El líder de Vox censuró al secretario primero de la mesa del Congreso, que odia profundamente a España, y matizó a Rufián. Acto seguido, comenzó un esperpento pornográfico. Pisarello, en plan drama king, pidió la palabra. No aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento y que forman parte de organizaciones históricamente islamófobas, históricamente antisemitas y que han ido a rendirle pleitesía al carnicero de Rafah. El boxero Figaredo solicitó intervenir y, oh sorpresa, la delegada del PSOE en la presidencia del Congreso rechazó su petición. Entonces, la pólvora prendió.
El socialista Rayo respondió: Neofascistas, sí. Filonazis, que se reúnen con Netanyahu para validar el horror del genocidio palestino en Gaza. Por su parte, Feijóo clausuró el circo vocinglero con un discurso elegíaco, sobrio, implacable. Denunció la corrupción política por la que Sánchez continúa en la Moncloa y preguntó a la bancada socialista por qué su amo es tan cobarde que ni siquiera comparece hoy aquí. Si tan buena es la ley de amnistía, retírenla, inclúyanla en su programa electoral, presuman en toda España de ella. Al poco, el androide enamorado entró en el hemiciclo y sus lacayos le aclamaron servilmente. La amnistía se votó por llamamiento. Manuel Mariscal, de Vox, gritó traidor cuando el presidente del gobierno dio su sí y, por 177 votos, la ley salió adelante. Su aplicación, ahora, queda en manos de una justicia terriblemente asediada. La realidad es que la medida de gracia convierte a España en un lugar donde se crean ciertos privilegios y conduce a una sociedad más desigual. Vamos a ver qué va a pasar a partir de ahora, cuáles son los siguientes pasos con la ley de amnistía y quiénes pueden beneficiarse de ella. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. La ley que va a amnistiar todos los hechos delictivos e infracciones administrativas vinculadas a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017 entrará en vigor en cuanto sea publicada por el BOE. Sin embargo, a partir de ese momento, los jueces encargados de los asuntos relacionados con el proceso separatista podrán cuestionar la ley ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, paralizando de esta forma la aplicación de la ley. Los más optimistas calculan un mínimo de 2 años. En cuanto a los beneficiados, fuentes independentistas estiman que afectará a cerca de 500 personas que hayan tenido que comparecer ante un juez y a cerca de 900 que hayan sido sancionadas administrativamente. Sin embargo, la Asociación Cultural Òmnium data la cifra exacta en 1.432 personas. A todos ellos se suma el nombre propio de la noticia, Carles Puigdemont, que a pesar de haber conseguido su tan querida amnistía, lo más probable es que no pueda volver a España en años. Los magistrados que investigan la causa del 1 de octubre y del tsunami democrático deberán decidir si a los delitos que se le atribuyen se les puede aplicar la amnistía. Lo más probable es que ambos magistrados cuestionen la constitucionalidad de la ley, como comentábamos anteriormente, por lo que la ley aprobada este jueves no garantizaría el regreso de Puigdemont en ningún caso. Gracias, Ignacio. Y una vez conseguida la amnistía, Puigdemont quiere ser el nuevo presidente de la Generalidad. Y eso, en principio, pasa por ser el primer candidato propuesto. Es por ello que las negociaciones se centran en la mesa del Parlamento. La mesa se constituye el próximo lunes 10 de junio y de quién la presida dependerá quién sea el primer candidato propuesto en la investidura. Junts plantea a Esquerra que sea un candidato republicano quien ostente la presidencia para amarrar así su apoyo, evitar que lleguen a un pacto con el PSC y los comunes y de paso que Puigdemont pase por delante de Salvador Illa. El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha amenazado este viernes con quitar el apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados si los socialistas no facilitan la investidura de Carles Puigdemont al frente de la Generalidad. Es más coherente con el acuerdo de Bruselas permitir la investidura del presidente Puigdemont que insistir en la investidura del candidato del PSC. Desde el Partido Popular, su secretaria general Cuca Gamarra aseguró ayer que Sánchez va a acabar obedeciendo a Carles Puigdemont. Sánchez en lo único en lo que está es en ver cómo llega a un acuerdo con Puigdemont para permanecer él en el poder. Y hoy hemos tenido noticias además sobre esto, que Puigdemont ya le ha dicho: yo, Cataluña, tú, Moncloa. Y ya sabemos lo que pasa cuando Puigdemont habla, es que Sánchez obedece. Por su parte, el líder del PSC, Salvador Illa, alerta de que se va por el mal camino si no se respeta, dice, el resultado del 12M para configurar la mesa del Parlamento y también la investidura del próximo presidente. Y en estos días también se está trabajando en cómo articular la voluntad de los catalanes del 12 de mayo, que fue rotunda y clara para preservar las instituciones catalanas, tanto el Parlamento como el Gobierno de Cataluña. La actitud de los socialistas catalanes las defino en 3 palabras: discreción, claridad y coherencia. Y Manuel Esquerra pone la soberanía fiscal de Cataluña como condición para negociar la investidura del socialista Salvador Illa. Bueno, pues para hablar de estos pactos, de la situación en Cataluña después de esas elecciones y cómo le afectará la ley de amnistía a Puigdemont, está con nosotros Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Manuel. Bueno, todo apunta a que no va a haber ninguna decisión hasta después de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, pero ya estamos empezando a ver claros posicionamientos. Por un lado, Junts diciéndole al Partido Socialista que, ojo, cuidado,
si no me apoyas para investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat, yo te voy a retirar mi apoyo para que tú sigas como presidente del gobierno. Y por otro lado, RC diciendo que incluso está abierto a una posible investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, siempre y cuando Cataluña logre su hacienda propia. ¿Cómo está la situación, Pablo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, no va a haber ninguna decisión hasta el 10 de junio, el día después de las elecciones europeas, como bien decías. Es una situación pues altamente inestable. Hay negociaciones a todas bandas. Los socialistas están ofreciendo a Esquerra Republicana la presidencia del Parlamento. Esquerra Republicana exige lo que ellos llaman soberanía fiscal, mientras que Junts anda enredando con mucho éxito. La amnistía ha sido un factor que, en fin, estaba previsto, pero lo que no estaba previsto es que desmontara la concesión, la aprobación de la ley de amnistía, desmontara el relato que se hizo de los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 12 de mayo. Se dijo que el independentismo estaba perdiendo fuerza, es obvio que perdió diputados y cientos de miles de votos, pero la amnistía lo que ha conseguido es rearmar y reanimar a los partidos independentistas y además incitarles a la unidad, una unidad que habían perdido y en fin, estaban en una situación de Esquerra Republicana y Junts de guerra abierta, si además sin disimulos, echándose los trastos a la cabeza. Bueno, pues la amnistía ha reconducido esa situación y ahora es mucho más incierto que Salvador Illa vaya a ser presidente de la Generalitat. Eso que el día después de las elecciones catalanas parecía tener tan claro, sobre todo los socialistas, de que no había alternativa a Salvador Illa y de que el PSC podría gobernar en minoría, todo ello sustentado en el hecho de que Esquerra y Junts se llevan a matar. Bueno, pues esto ha cambiado desde el pasado jueves que se aprobó la amnistía en el Congreso. Pablo, a modo de titular, ¿se puede descartar la repetición de elecciones en Cataluña o todavía es una opción probable? Todavía está sobre la mesa. El único elemento que incita o anima o secunda esa tesis de que se pueda descartar es que Esquerra Republicana no tiene candidato, es una organización política descabezada después de la severa derrota en las elecciones autonómicas, después de que Pere Aragonès haya dicho que no va ni siquiera a recoger el acta de diputado y después de que Marta Rovira haya anunciado que se va a retirar. Lo que ocurre es que también Marta Rovira ha dicho hace 2 días que Esquerra no tiene miedo a una repetición electoral, ¿vale? No tiene miedo, pero tampoco tiene candidato. Pero aún así no es descartable, es una opción que está sobre la mesa y que te diría a modo de posibilidad de repetición de elecciones, 30%. Pablo Planas, seguiremos de cerca la información de la política catalana, que tan importante es para el conjunto de España. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias a ti, adiós. Y esta semana seguimos conociendo nuevas informaciones gracias al flujo de emails, mensajes y grabaciones que provienen del volcado de los más de 170 dispositivos implicados en la trama Koldo, trama Partido Socialista. Gracias a ello, la Guardia Civil ha concluido que José Luis Ábalos era perfectamente conocedor de todos los contratos adjudicados a la trama por mensajes que enviaba Koldo a su correo personal. Además, hemos sabido que finalmente la Fiscalía Europea va a asumir toda la investigación relacionada con este caso. Ignacio Bravo, buenos días. Eso es, buenos días, Javi. La Fiscalía Europea asume la investigación al completo al concluir que uno de los contratos del Ministerio de Transportes incluía fondos europeos. Una investigación que sigue avanzando después del último informe de la Guardia Civil en el que se ha descubierto la existencia de una cuenta personal de correo que empleaba Ábalos para recibir información de las adjudicaciones de sus colaboradores. Una información que ha confirmado el propio Ábalos. Eso sí, lo ha hecho ahora que se ha publicado el informe. Antes sostenía que no tenía nada que ver. Claro que yo era conocedor en abril de la contratación. Estaría bueno que no lo supiera. La del Ministerio. Y efectivamente me preocuparon las noticias que salieron publicadas sobre la reputación de la empresa y pedí que se aclararan. ¿Ese es el problema? Además, es que es tremendo.
Además, los correos intervenidos por la Guardia Civil revelan también conversaciones entre los responsables de puertos del Estado que eran plenamente conocedores de las adjudicaciones millonarias a la empresa Soluciones de Gestión. En uno de estos mensajes, el exsecretario general de Puertos del Estado admitía a un responsable de AENA que dicha empresa era la que menos fiabilidad ofrecía, mientras la jefa de área de contratación y gerencia de riesgos de puertos, Arantzazu de Miguel, escribía: solo espero no acabar en el fondo del Manzanares con una losa de hormigón en los pies. Son estos y otros muchos mensajes los que han llevado a la Guardia Civil a determinar el grado de implicación de todos los cargos ya citados. En el marco de esta operación han sido varios los que han comparecido esta semana en las distintas comisiones que se están llevando a cabo. El expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gualt de Torrella, lo hacía en la Comisión de Baleares, donde ha negado cualquier relación con la empresa Soluciones de Gestión. En cambio, el exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso Jiménez, no ha negado los contactos, pero ha asegurado ante el Senado que la empresa cumplía con todos los requisitos. En el Congreso era el turno del actual líder balear, Marga Proens, que ha asegurado que no sabía nada sobre la investigación que se llevaba a cabo en el gobierno autonómico cuando ella tomó el cargo. Una estafa de la que ni yo ni ningún miembro de mi gobierno fuimos informados en el traspaso de poderes, pese a que los hechos ya estaban siendo investigados por la Guardia Civil desde un año antes. Una estafa de la que desde que mi gobierno tuvo constancia de su magnitud ha trabajado para tratar de poner luz y restituir a las arcas públicas y no perdonarle ni un euro a la empresa que operó en las Islas Baleares gracias a la mediación del señor Koldo García y mediante la contratación por el Govern de Armengol. Precisamente Armengol será la próxima en declarar en la comisión de investigación junto al presidente de Adif, Ángel Contreras. Ambos lo harán en el Senado. Además, Ignacio, en relación a esta trama, también hemos conocido el amaño de 2 contratos por parte de Adif. El primero de ellos en 2022 por valor de 20,4 millones de euros y el segundo, el pasado año, en 2023, por 28 millones de euros. La semana pasada, la Guardia Civil revelaba la presunta colaboración entre Koldo García y el presidente de Adif, Ángel Contreras, para la adjudicación a dedo de un contrato público en favor de la empresa Obras Públicas y Regadíos por valor de 1,5 millones de euros. Esta adjudicación se produce según la investigación en febrero de este año, pero esta semana publica The Objective que esta podría no ser la primera vez que Ángel Contreras amaña un contrato público. En 2022, el contrato dedicado a la mejora de la señalización del tramo ferroviario entre Sevilla y Badajoz se hizo por 24,6 millones de euros, pero finalmente el contrato fue adjudicado por 20,4 millones de euros gracias a la financiación de los fondos Next Generation. Lo curioso de esta operación es que fue adjudicada a la empresa conjunta Siemens y FCC cuando la empresa Thales era la que tenía la puntuación más elevada, pero tal y como recogen las conversaciones publicadas por The Objective, altos cargos de Adif se encargaron de ajustar las calificaciones para poder elegir la opción que acabaría haciéndose con el contrato público. Así lo reflejan los mensajes intervenidos en lo que se escucha a José Vicente Porra, jefe de coordinación de inversiones de Adif. A ver, yo sé que es una jodienda que nos toquen los puntos, pero el que los toca es el que manda en la empresa, así que lo tenemos que hacer, ¿vale? Si tocando un punto se varía el del otro, pues hay que jugar con unos, con otros, subir de aquí y conseguir las diferencias que nos dicen. Lo hemos conseguido en todos los expedientes. Y en este expediente solo hay 4 empresas, así que no debe ser tan difícil como me estáis diciendo. Pero la presunta corrupción no se queda aquí porque en 2023 de nuevo el presidente de Adif firmó el informe de valoración técnica de un contrato de 28 millones de euros que según los documentos publicados por este mismo diario estaba alterado para que ganase una empresa distinta a la que por puntuación lo merecía. Un contrato relacionado con las obras de construcción ferroviaria entre Badajoz y Ciudad Real y que se trata del segundo que salpica a Ángel Contreras por presunta manipulación. Esto decía hace unos días el ministro de Transportes, Óscar Puente, que fue quien colocó a Ángel Contreras en la dirección de Adif. Ni lo he visto, lo tendré que examinar y haré lo que he venido haciendo en el Ministerio desde que estoy en él y desde que afloró el caso Koldo. Si hay alguna información que tenga relevancia y que implique algún alto cargo o algún cargo del Ministerio, será cesado como fue cesado el secretario de Puertos del Estado. Pues estas son las novedades de la semana. Cada semana un escándalo más. Ábalos era perfectamente conocedor de todos los contratos adjudicados por la trama de su asesor de cabecera, el señor Koldo. Y luego hemos descubierto, la prensa ha publicado ese presunto amaño de 2 contratos por parte de Adif por valor de millones y millones de euros. Bueno, y aquí no pasa nada. Ábalos sigue como diputado. Sigue como, por lo tanto, como aforado. Y Óscar Puente, el ministro de Transportes que se dedica a ir al Bernabéu a ver conciertos de Taylor Swift y a insultar a todo el que pase por delante a través de sus redes sociales, pues todavía no ha tomado cartas en el asunto. No ha cesado a nadie.
¿A qué está esperando el señor Puente? Este era el gobierno que iba a limpiar la corrupción, el gobierno contra la corrupción. Pues les está saliendo el tiro por la culata. Y vamos con más asuntos. Manos Limpias ha presentado una denuncia, en este caso, contra el hermano de Pedro Sánchez por presunto fraude y malversación. El sindicato presidido por Miguel Bernard defiende que David Sánchez Pérez Castejón percibe un sueldo público sin ir a trabajar. El sindicato solicita al juzgado que abra una investigación al hermano de Pedro Sánchez a cuenta de las condiciones de trabajo que desempeña en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Manos Limpias, quien denunció a Begoña Gómez, ha denunciado también al hermano del presidente del gobierno, David Sánchez Pérez Castejón, a quien atribuye la supuesta comisión de delitos continuados contra la hacienda pública y la seguridad social, malversación, fraude y exacciones ilegales. El sindicato, presidido por Miguel Bernard, denuncia de igual modo al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y al jefe de Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Administración Provincial, Alejandro José Cardenal, a quienes considera cooperadores necesarios. Desde ahí sigue cobrando un sueldazo de 55.000 euros anuales sin aparecer. Creo que este es un tema gravísimo. Sin embargo, el presidente de la Diputación de Badajoz todavía no ha recibido notificación de la denuncia, pero cree que solo buscan hacer ruido. Este pseudo sindicato no tiene nada limpio, y menos las manos. Yo creo que es una parafernalia más. Me preocupan aún más porque ponen en clara evidencia las incapacidades para gobernar y sí para ensuciar. Y esto no es lo que yo quiero para Extremadura. Y esta semana también hemos conocido a través de Voz Populi que el hermano de Pedro Sánchez disparó su patrimonio en 1,5 millones en la pandemia. Inspectores y fiscalistas apuntan que David Sánchez se fue a Portugal en 2021 para ocultar al fisco su enriquecimiento en 2020 y señalan que el primer objetivo de un movimiento de este tipo tras un incremento patrimonial injustificado es para escapar del escrutinio de Hacienda y de los servicios de antiblanqueo. Bueno, gravísima esta información que hemos conocido en los últimos días. ¿De dónde sale el patrimonio del hermano de Sánchez, del hermanísimo, de David Sánchez? ¿De dónde sale ese patrimonio? Porque, que se sepa, su sueldo oficial es de poco más de 50.000 euros. ¿O es un genio de las finanzas o...? ¿Cómo se explica? ¿Os acordáis de ese lema que utilizó el gobierno durante la pandemia? Salimos más fuertes. El que desde luego ha salido más fuerte es el hermano del presidente, colocado convenientemente en la Diputación de Badajoz, con un sueldo bastante aceptable. Pero luego, hete aquí, que se va a Portugal, tributa en Portugal. Inicialmente se piensa que es porque teletrabaja, que ya me dirán ustedes, ya me diréis vosotros, cómo se puede teletrabajar siendo, en teoría, director de orquesta y llevando este tipo de cuestiones. Bueno, pues no. Luego la Diputación de Badajoz niega tal supuesto. No hemos concedido el teletrabajo al señor Sánchez. Entonces, ¿qué pinta en Portugal? Es que tampoco va a trabajar a su oficina. Por allí no pasa. O sea, que ni teletrabaja ni trabaja, pero cobra. Y luego descubrimos que su patrimonio se disparó en 1,5 millones de euros durante la pandemia. Y que inspectores y fiscalistas apuntan a que el hermanísimo se fue a Portugal para ocultar al fisco su enriquecimiento en la pandemia. Bueno, ¿dónde están las explicaciones? Aquí no hay explicación de ningún tipo. Y esto también es un escándalo de primer orden. Ahora ha sido denunciado. Veremos en qué termina todo. Sí, porque lo cierto es que Sánchez y su familia van de polémica en polémica. Primero fue Vox y ahora Hazte Oír. Esta asociación ha interpuesto una denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo por un presunto delito de malversación. El colectivo que preside Luis Losada considera que el presidente del gobierno sufragó la presentación de su libro Tierra Firme con fondos públicos cuando se trataba de un acto de naturaleza privada. El texto sostiene que Moncloa promocionó a través de sus redes sociales, que también retransmitió la presentación y requirió de los servicios de imagen contratados
para el desempeño de su cargo institucional. Sánchez presentó su segundo libro sobre su experiencia política el pasado 11 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes. Al acto acudieron más de la mitad de sus ministros. El presidente del Gobierno no escatimó recursos para organizar esta velada, aunque estos fueran públicos, según dice esta denuncia que registró, como decimos, el pasado miércoles. Hazte oír. Bueno, pues esto es un suma y sigue, pero es especialmente grave. O sea, el presidente del Gobierno puede escribir los libros que quiera, lo que no puede hacer en ningún caso es utilizar recursos públicos para patrocinar, promocionar o presentar cualquier actividad privada. Y esto es lo que se denuncia aquí. La presunta malversación de dinero público, cerca de 3.000 euros, para presentar ese libro, el último libro de Pedro Sánchez, al menos lo firma él, aunque no lo haya escrito él, que se llama Tierra Firme. Bueno, esto es una nueva muestra de que Sánchez piensa que él es el Estado, que él es España, él es la democracia misma. Es como los antiguos reyes absolutistas del antiguo régimen. Pues no, usted no es más que el presidente del Gobierno. Usted no puede utilizar los recursos de todos los españoles a su antojo. Por lo tanto, una vez más, veremos en qué termina esta denuncia, pero el mero hecho de que se haya podido utilizar recursos públicos para la presentación de un libro privado, particular del presidente del Gobierno, es solo esto un escándalo en sí mismo que provocaría la dimisión de cualquier presidente o primer ministro en cualquier país serio de Europa y del mundo desarrollado. El pasado lunes acudieron a los juzgados tanto el expresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como la exministra de Igualdad, Irene Montero, para tomar parte en la vista que se sigue contra una persona acusada de acosarles durante 7 meses en su domicilio. La entrada fue muy tensa, con momentos en los que ambos se encararon con quienes a las puertas del juzgado les insultaban. Eres un aprovechado de los obreros. Asqueroso. Asqueroso. Que se avisa. Ya. No, pero a él no le importa. Posteriormente, los dos exmiembros del Gobierno relataron lo que vivieron durante 7 meses a diario y explicaron que el acusado no paró hasta que intervino la justicia. Pablo Iglesias aseguró que este acoso es violencia sin precedentes contra una formación política para impedir avances sociales y pidió que no haya impunidad. No es grave solamente porque acosaran durante meses y meses en su domicilio a 2 ministros de Podemos, sino por lo que representa para la democracia española. Ojalá no haya impunidad, ojalá esto no vuelva a ocurrir. La Fiscalía pide para el acusado 3 años de cárcel por 2 delitos continuados de injurias graves con publicidad, un delito de acoso y un delito de descubrimiento de secretos, y que abone Manuel 2 multas por valor de 13.800 euros. Bueno, los escraches son absolutamente intolerables, son inaceptables, es violencia, es acoso. Eso no tiene cabida en ninguna democracia consolidada. Pero lo que tampoco tiene cabida es la hipocresía, es el cinismo de la extrema izquierda. Porque estos que ahora se quejan tanto de los escraches, los que han salido en tromba a denunciar a sus presuntos acosadores, Pablo Iglesias, Irene Montero y toda su turba, estos mismos eran los que animaban, fomentaban y protagonizaban escraches contra la oposición del Partido Popular y contra Vox. ¿En qué quedamos entonces? Sois unos miserables, sois unos hipócritas, sois unos cínicos. ¿Pero los escraches no eran jarabe democrático? ¿No decíais que los escraches eran maravillosos? ¿Era un síntoma de salud pública y democrática? Ah, pero cuando lo recibís vosotros no, ¿verdad? Entonces es acoso, entonces es violencia. Pues no, es acoso y violencia siempre. Los protagonice quienes los protagonice y los sufran quienes los sufran. Por lo tanto, no, yo jamás defenderé a los acosadores y a los escrachadores. Y si finalmente se demuestra que estos acosadores de Pablo Iglesias y Irene Montero son culpables, bien merecida tendrán la pena. Pero lo que es intolerable es que vosotros, que ahora os quejáis de los escraches, protagonicéis escraches y acoséis a líderes políticos de la oposición.
Como digo, sois unos cínicos, unos hipócritas y unos miserables. Y vamos con un último asunto, porque el Gobierno oculta la muerte de los menores asesinados por sus madres. El Ejecutivo solo registra en los informes oficiales las muertes de menores asesinados por sus padres. El relato oficial indica que en lo que va de año 7 menores perdieron la vida a manos de sus progenitores. Sin embargo, la cifra real indica que son 12. Los otros 5 han sido silenciados y no serán registrados en ninguna estadística pública. En la anterior legislatura, una diputada del Partido Popular solicitó al Ejecutivo de Sánchez que desvelase el número de filicidios cometidos en los últimos 15 años y especificase cuántos habían sido perpetrados por hombres y cuántos por mujeres. El Ministerio de Igualdad guardó silencio. El de Interior aseguró que el sistema estadístico de criminalidad no dispone de variables estadísticas que puedan ofrecer estos datos, pero finalmente el de Justicia reveló los datos, mostrando que son más las mujeres que los padres las que asesinan a sus propios hijos, concretamente, y según la tabla elaborada por Pilar Llop, de los 50 filicidios cometidos desde 2007, 26 habían sido perpetrados por la madre y 24 por los padres. Todo ello, Manuel, cuando precisamente esta semana la Audiencia de Barcelona ha impuesto la pena más dura a Cristina Rivas, la mujer que en mayo de 2021 mató a su hija Yaiza de 4 años para vengarse de su exmarido. Después de que el jurado popular la declarase culpable por unanimidad, el tribunal le impone la pena de prisión permanente revisable. Los jueces la condenan como autora de un delito de asesinato por alevosía a su hija. Pues entramos en la parte de la firma personalísima de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí, enredados con Begoña Gómez. Bueno, ¿qué nos traes esta semana, Carlos? Bueno, pues en medio de la última avalancha de bulos, noticias fakes, fango, etcétera, del presidente del gobierno, vamos a explicar lo que de verdad está diciendo la justicia, ya con un auto de la Audiencia Provincial. Debería haber bastado la decisión del juez Peinado, pero bueno, como la Fiscalía, de quién depende, lo recurrió para intentar pararle los pies al juez que estaba investigando los actos de Begoña Gómez, se hizo necesaria una resolución, un auto de la Audiencia Provincial. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho lo que yo voy a decir, que lo voy a ir leyendo literalmente del auto, no lo que habrá escuchado mucha gente que se lo han inventado. De hecho, hemos escuchado barbaridades como que el auto de la Audiencia Provincial no había tenido en cuenta el principal informe de la AUCO, pero por amor de Dios, ¿cómo no va a tenerlo en cuenta? Pero bueno, vamos con lo que de verdad dice. Atención, y Begoña Gómez, pon atento el oído, porque lo que dice va todo sobre ti. Bien, punto 1. Lo primero que hace es confirmar la afirmación clave de la denuncia. Atención que la leo literalmente. La denunciada, Begoña Gómez, podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente del gobierno para ofrecer su influencia personal de recomendación en la adjudicación de sustanciosos contratos de adjudicación pública en favor de determinadas empresas que, al tiempo, le prestan soporte, ventaja o beneficio en el desarrollo exponencial de su carrera profesional. No está mal. Esto en mi pueblo lo llamamos tráfico de influencias. Bien. El auto de la Audiencia Provincial divide entre 3 tipos de noticias de las que estaban dentro de esa denuncia. Voy con el tipo A, que aquí es donde la izquierda se vino arriba. El pequeño problema es que debió cortar la lectura a las 2 líneas. Bloque A. Dice literalmente, existe un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos. Vaya por delante la explicación de que de esas noticias ninguna corresponde a Libertad Digital. Bien, esas cogemos y las apartamos. Por cierto, Manuel, ya te acordarás que algunos, como yo y como otras personas, ya dijimos que se habían metido noticias que no tenían por qué estar ahí. Vale, ese bloque lo apartamos. Vamos con el bloque B, que se llama Globalia. Otro bloque, dice literalmente el auto de la Audiencia Provincial, el referido al rescate de Globalia, en el que la vinculación de la denunciada Begoña Gómez es, con los datos que se cuenta hasta el momento, una simple conjetura más allá de, y cuidado con lo que dice, llamativas coincidencias temporales y personales que en su momento puedan deparar nuevos datos, es decir, no cierra la investigación, y que quizá, y atención al reproche al gobierno ya, hubieran merecido activar controles administrativos previos. ¿Para qué? Para evitar lo que se ha visto. Cierra la puerta, falso. Lo que dice es que en su momento puedan deparar nuevos datos, con lo cual le abre la puerta al juez a seguir investigando. Pero atención al mazazo y al puñetazo en la mesa que dio el auto de la Audiencia Provincial, que es el bloque C. Dice literalmente, un último bloque de noticias referido a las ayudas a la UTE formada por Innovenex SLU, es la empresa de Carlos Barrabés, en el que, y dice literalmente, sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación. Es decir, todas las relaciones con Barrabés, puerta abierta, señor juez Peinado, para que investigue ahí a Begoña Gómez por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda. Pero atención a lo que significa este punto, porque investigar a Barrabés significa poder investigar todos los demás. ¿Por qué? Bueno, para empezar, con esto ya puede citar como imputada a Begoña Gómez. Pero atención a lo que significa Guacalúa. Guacalúa
fue nada más y nada menos que esa sociedad creada por Globalia y la Organización Mundial de Turismo para ayudar al Africa Center, donde estaba Begoña Gómez. B. La Organización Mundial de Turismo fue la que recibió inicialmente en enero del 19 el regalo de una sede por 75 años de Sánchez, y eso también lo puede investigar. C. Wakalua fue la que sirvió para captar a determinados patrocinadores como, agarrémonos, Amazon, Google, Amadeus, Telefónica. ¿Para quién? Para las actividades de Begoña Gómez. ¿Vale? Y Wakalua era la que tenía relación, evidentemente, porque fue creada por él, por Javier Hidalgo y Globalia. Es decir, le acaba de abrir la puerta al juez para investigar básicamente lo que le dé la gana, con tal de que lo relacione con Barrabés. ¿Cuál es el problema? Que Carlos Barrabés, ese hombre que recibió las cartas de recomendación de Begoña Gómez para hacerse con contratos públicos y consiguió 8,4 millones, es la puerta de entrada a todo el resto, incluido la Organización Mundial de Turismo. Y simplemente te cito 2 noticias ya publicadas que salen del informe de la UCO, ese que decía la izquierda que no incluía nada y que rechazaba los indicios de delito, pues menos mal, y te anticipo algo que sacaremos mañana. Pero van las 2 ya publicadas. La UCO señala a la sociedad pública Red.es porque dio 10 millones en contratos públicos a Barrabés siendo el aliado recomendado de Begoña Gómez. Y segundo titular, la UCO destaca ya la lluvia de contratos públicos de 20 millones a la consultora del amigo de Begoña Gómez Barrabés, concentrados entre los años 21 y 22. Y sobre el tipo de maniobras que se realizaban en los concursos, etcétera, que se lea mañana lo que vamos a llevar en Libertad Digital. Esto es lo que de verdad dice tanto el juez Peinado como el auto de la Audiencia Provincial. El resto se llama fango, claro que sí, fango presidencial, fango de Pedro Sánchez. Carlos Cuesta, pim pam pum, las cosas más claras imposibles. Estos son datos y no relatos. Mil gracias, Carlos, fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, pues ahora una pequeña pausa y regresamos con la tertulia política. La trinchera de llamas es radio.